Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Desde IG hemos generado, tanto mi compañero Diego Morín como yo, hemos generado cada uno una parte, ¿no?, de lo que son las perspectivas o lo que podemos esperar de las perspectivas para el año 2023. Voy a comentar mi parte, que es la parte más macro, más generalista, de qué es lo ideal y qué es lo que al final puede reinar durante el año 2023. Vamos a comentar todo lo necesario, lo que es la inflación, lo que es las posibilidades de recesión, cómo todo esto impactará en los resultados económicos, en los resultados empresariales y en general luego después en las bolsas. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues ya estamos aquí. Como comentaba, vamos a analizar las perspectivas para el año 2023. Vamos a hacer un resumen, no vamos a extendernos en exceso. Luego sí que es cierto que tenemos un informe ya realizado en el que vais a poder ver en profundidad. Nos vamos a ir dentro del vídeo a lo esencial, a lo principal, a lo más importante. Así que vamos con ello. En primer lugar, la presentación. Soy Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Y en este caso lo que vamos a hablar, como decimos, la parte más macro y la parte más de índices. Así que bueno, lo que suelo poner siempre todos los años es que la probabilidad de que suba el mercado año tras año es del 65%. De hecho, incluso en los años en los que el mercado ha caído el año anterior, como ha sido el año 2022, la probabilidad de que suba en 2023 sería del 65% en base a lo que ha ocurrido históricamente, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno en materia. La inflación, que es uno de los factores principales que todo el mundo está mirando. Pues la inflación en Estados Unidos ya ha hecho un punto de inflexión y hemos visto cómo después de superar el 9%, el último dato ha sido del 7,7%. Estamos viendo ya 4 trimestres consecutivos de caída, no de caída, sino de un menor crecimiento de los precios. Esto tiene lugar porque realmente hay un efecto matemático que dice que si en este caso estamos comparando trimestre tras trimestre con respecto al año anterior, si el año anterior fue un trimestre en el que la inflación subió fuerte, pues en este caso, incluso a pesar de que se puedan ver subidas mes a mes en el entorno del 0,2-0,4%, eso podría hacer que sigamos viendo caída en un menor crecimiento de la inflación trimestre tras trimestre, ¿no? De hecho, si el último dato que se ha publicado ha sido del 0,4%, si ocurriese esto, que subiese cada mes el 0,4%, trimestralmente esto nos estaría marcando, o mensualmente nos estaría marcando que la inflación caería hasta el entorno del 3,84% en el mes de junio. Si tuviésemos un escenario más optimista en el que la inflación sube un 0,2%, en junio podría estar en el entorno del 2,19%. O sea, es decir, si de media subiese 0,2% mes a mes. Así que yo diría que lo más normal es que nos veamos en junio de 2023 una inflación en el entorno del 3 al 3,85%. De manera que esto, pues evidentemente, hace que los bancos centrales y que sobre todo la Reserva Federal vaya a tener una mayor capacidad para ser menos restrictivo en su política monetaria. El último dato de inflación mensual fue de 0,4%, por tanto, en base a lo que estábamos comentando, pues esto haría que siguiesen cayendo o que siguiese creciendo la inflación a menor ritmo. Aquí podéis ver todos los componentes: energías, alimentación, bienes general, bienes servicios, como lo que se espera es que poco a poco vaya haciendo que caiga la inflación. Los precios del petróleo y de las energías también estamos viendo cómo han caído desde máximos considerablemente. Y bueno, si nos fijamos en lo que dice Bank of America, pues esperan que se mantenga en el entorno de 70 a 85 dólares por barril. Y por tanto, bueno, en ese entorno seguiría siendo bueno para las petroleras, porque sigue siendo unos precios elevados y sigue siendo rentable, ¿no?, para el sector, pero a nivel inflación, pues evidentemente eso calmaría claramente la inflación. Estamos viendo cómo el crudo Brent a nivel mensual ha perdido ya la media de 10 meses, que ahora actúa como resistencia, y bueno, pues está cotizando ahí en un amplio rango lateral, pero sí que es cierto que ha perdido fuelle, ¿no?, y que tenemos a los indicadores técnicos que se han girado a la baja, mostrando que lo más probable es que ya no tengamos eh, pues esa fortaleza del petróleo como hemos visto hasta ahora. La inflación subyacente también se espera que se vaya reduciendo hacia el entorno del 2,5-3%. 3% podría ser la inflación final, ¿no?, que podamos ver en la subyacente. Por lo tanto, bueno, también alejado de los niveles actuales. Lo que se espera a nivel mundial es que la inflación caiga considerablemente desde ya, y que pues, bueno, se sitúa en ese entorno, en el entorno del 2 y el 3%. La Reserva Federal, todo lo que el mundo está mirando es qué van a hacer los tipos de interés, ¿no?, qué va a hacer la Fed. Hasta antes de la última conversación que ha tenido Jerome Powell,
pues el mercado esperaba que el tipo máximo estuviese en torno del 5 y 5,25% y después de las palabras de Powell, ahora se espera que el tipo máximo esté entre el 4,75 y del 5%, lo cual todavía más positivo para el mercado. Se espera que se llegue a esa cota en marzo de 2023 y se espera que a partir de diciembre de 2023 ya los tipos empiecen a bajar. Y bueno, incluso antes, ¿no? Podría ser septiembre, noviembre. Para diciembre se espera que estuvieran en el 4,25, 4,5%. O sea que ya habremos tenido una bajada previa entre los meses de septiembre y noviembre. Es cierto que, bueno, pues hemos tenido el shock de inflación durante el año 2022 y ahora lo que esperamos es tener un shock de recesión en el año 2023. Está claro que la curva de tipos se ha invertido 2 veces y esto con el 100% de las veces anticipa que una recesión vendrá, ¿no? Tenemos varios indicadores, como puede ser también el índice de difusión, que también indica que la recesión es bastante más probable, y el índice económico líder, el ley de la Conference Board, también nos indica que con bastante probabilidad entraremos en recesión. También es cierto que el estímulo de política monetaria, normalmente cuando se reduce el estímulo, pues eso hace que los PMI manufactureros caigan, que es el síntoma previo de que podamos entrar en recesión. La clave estará en cómo de potente va a ser esa recesión en cuanto al mercado laboral. Si el mercado laboral se sigue manteniendo fuerte, aquí en este caso Goldman Sachs indicaba que podría irse en 2023 el desempleo al 3,8%, yo creo que se puede ir al 4,5%, incluso al 5%, pero bueno, todavía podría ser un mercado laboral fuerte que pudiera hacer que se sostuviese el consumo. Aquí la clave está en cuánto va a verse penalizado el mercado laboral y cuánto eso va a afectar al consumo de cara a ver si es un aterrizaje suave o un aterrizaje duro. Aquí vemos que, bueno, pues nos proyecta que en el entorno del 4,5-5% el hecho de que los trabajos difíciles de conseguir cada vez sean menos abundantes nos está indicando que esto ya está empezando a aumentar y que por tanto la tasa de desempleo podría aumentar hasta esos niveles. Hemos visto también cómo grandes compañías norteamericanas pues han hecho ya recortes de plantilla en Estados Unidos, anticipando que efectivamente pues, podemos estar a las puertas de una recesión. Pero la clave va a ser la siguiente, y es que cómo esa recesión va a impactar a las ganancias trimestrales. Bueno, pues el consenso del mercado indica que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre de 2023 vamos a tener unos EPS, unos beneficios por acción plano, y que luego a partir del segundo trimestre de 2023 podrían volver a aumentar los beneficios por acción. Si esto ocurre, tendríamos un aterrizaje más o menos suave, ¿no? En el caso de que tuviésemos un aterrizaje más duro, pues según indicaba Goldman Sachs en este caso, podríamos tener una caída de los beneficios empresariales del 11%, lo cual nos indicaría que efectivamente en el primer semestre, pues probablemente la bolsa pues, pueda seguir teniendo otra pata correctiva, que ya veremos si será por debajo de los mínimos que ya hemos visto en 2022 o si, por el contrario, podemos pensar que los mínimos ya lo hemos visto. Lo comentaremos ahora un poco más adelante cuando veamos los índices. Está claro que en este caso el consenso de analistas, bueno, pues marca una franja entre 195 y $230 por acción en el S&P 500. Nosotros pensamos que podría estar en torno de los 210, 220 el beneficio por acción. Si eso ocurre, pues tampoco sería un aterrizaje demasiado duro, a pesar de que efectivamente pues la crisis sí que va a impactar a nivel de resultados empresariales. La masa monetaria en Estados Unidos se ha venido reduciendo y sabemos que cuando se reduce la masa monetaria las compañías de crecimiento sufren más, ¿no? Y por eso hemos visto cómo las grandes compañías norteamericanas como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft, Google o Tesla pues han visto penalizadas y que mientras que la masa monetaria se sigue viendo reducida, mientras que el balance de la Reserva Federal vaya cayendo, pues estas compañías pueden tener mayores dificultades para subir que otras de otros sectores, ¿no? En el caso del Bitcoin también es tecnología y sí que es cierto que hemos visto una fortísima caída en el Bitcoin, pero cuando el mercado ha capitulado en el pasado ha sido cuando realmente los costes productivos han sido superiores a los precios. Esto todavía no ha ocurrido en el Bitcoin, por lo tanto todavía podríamos pensar que la capitulación no ha llegado aún. Así que en este contexto en el que esperamos que el mercado ya anticipe que los tipos máximos serán inferiores a los que ya anticipaba anteriormente, eso va a hacer que los bonos sean atractivos ya, porque sí que siguen dando una rentabilidad importante y por tanto que empiece a entrar dinero en el mercado de bonos, porque pasaríamos al cuadrante en el que pasamos desde la estanflación, donde todo el mundo se ha refugiado en liquidez, en el dólar, a entrar en un entorno recesivo en el que los bonos empiecen a ser ahora el refugio, ¿no? Y que por lo tanto
en bonos de largo plazo, como puede ser pues el Tino norteamericano, bono americano de 10 años. Por ahí podríamos empezar ya a plantear que ahí va a ser el momento exacto. Estamos viendo como el dólar ya está perdiendo fuelle, por tanto sale dinero del dólar, puede entrar en el mercado de bonos, aunque sí que también es cierto que está entrando de momento en el mercado de acciones, siendo muy selectivos, también algunas se podría ya empezar a ser más optimista de cara a 2023, aunque desde mi punto de vista lo más relevante es que los bonos serán los reinantes en el primer semestre y luego a partir de ahí, cuando ya el mercado empieza a anticipar que los tipos de interés van a bajar y pudiera anticipar una recuperación futura, ya será cuando las acciones empiecen a ser más, de nuevo, mayor, más atractivas de nuevo, ¿no? Por tanto, mercado de bonos en primera instancia. Estamos viendo ya cómo muchos clientes privados de Banco of America ya están comprando bonos y eso está haciendo que las rentabilidades de los bonos empiecen a caer. Hemos visto también entrada de dinero en los bonos, tanto los high yield como en los bonos CEF. Los high yield tienen una correlación muy clara con la bolsa, por lo tanto esto los dejaríamos a un lado inicialmente en el principio de año. Pero bueno, luego el segundo semestre, ya si la bolsa empieza a tirar, pues evidentemente el mercado de bonos high yield también lo hará, ¿no? Lo podrá hacer. Así que bueno, entrada de dinero en bonos. Esto nos indica todo lo que nos está indicando también, que la fuerte subida del dólar, pues según en este caso los gestores de fondos de Bank of America que han hecho una encuesta, pues indica, ¿no?, que el porcentaje de inversores consideran que el dólar está sobrevalorado y el dólar ha subido porque ha sido refugio como divisa de liquidez principal y porque la Reserva Federal ha subido los tipos de manera más agresiva. En el momento en el que eso se considere ya que tenemos el pivote, pues el dólar tenderá a volver hacia niveles más normales y por tanto, pues esa caída del dólar, o ese descanso en la fuerte subida que ha tenido, pues hará que otros activos empiecen a crear, a ser más importantes inicialmente, como pueden ser los bonos y también la bolsa, que en ese sentido también se comporta bien cuando el dólar pierde valor, que ahora lo veremos, ¿no? Tenemos un soporte de los 103 puntos del dólar. Si pierde esos niveles ya estaría definitivamente, plantearíamos que lo mejor del dólar ya ha pasado. Es cierto que tenemos indicadores técnicos en mensuales ya girándose a la baja. Aquí lo podemos ver, cómo es el momentum, cómo es el RSI Mansfield, que dice que el dólar ya empieza a comportarse peor que el SP500, y como la curva de Coppock, que es un indicador de largo plazo que nos indica también que ya lo más normal sería que el dólar empezase a perder fuelle, ¿no?, a perder potencia. Así que bonos, como decimos en el primer semestre, fijaros cómo la rentabilidad de los bonos ya está cayendo y por tanto esto podría tener, si cogemos todo el tramo, si tenemos una fuerte caída en rentabilidad a niveles de Fibonacci, a niveles porcentuales, eso indicaría que los precios de los bonos pueden aumentar con muchísima fuerza y por lo tanto aquí tenemos el gráfico de rentabilidad, pero en el caso de que se quiera invertir en bonos, pues se puede hacer a través de CFDs, a través del T-Note o a través de otros bonos, que en este caso sería el gráfico contrario, sería compra de bonos que cuando los bonos aumentan el precio caen en rentabilidad. Por tanto, bonos primer semestre, estamos viendo ya como el ratio del dólar index ya nos está dando señales positivas, ¿no? Y el hecho de que el dólar empezó a subir con fuerza a principios de año provocó que el SP500 cayese también con fuerza y ahora estamos viendo una rotación distinta, ¿no? El dólar empieza a caer y esto puede ser el síntoma de que el suelo de mercado definitivo pues podríamos haberlo visto ya. Algo que puede sostener en el 2023 la compra de acciones, pues por un lado son las recompra de acciones propias, por otro lado la liquidez que hay en el mercado, que en el caso de que busque rentabilidad y que ya se decante por comprar acciones, pues puede haber mucho dinero por entrar ahí. Y luego también tenemos algo positivo que suele ocurrir, que es que en el tercer año de legislatura de un presidente de Estados Unidos empiezan a hacer políticas ya más predestinadas a mirar las elecciones que le quedan 2 años y hacen pues políticas más favorables al mercado. Y esto hace que de media el mercado suba un 11,84% el tercer año de presidencia de los políticos. Con lo cual, yo considero que en el año 2023 vamos a tener un año ya en el que vamos a ver la rotación desde todo lo negativo hasta algo más positivo, ¿no? Pero es cierto que hay que mirar cuáles son los riesgos que vamos a tener, cuáles son los cisnes negros que podemos encontrarnos durante 2023. Pues el primero de los cisnes negros es que la inflación se mantenga alta, este es el mayor riesgo, que no se controle en los próximos trimestres,
lo que obligaría a los bancos centrales a volver a ser más agresivos. Por otro lado, que aumente los riesgos geopolíticos, que escale el conflicto de Rusia-Ucrania o que aparezca un nuevo conflicto como puede ser en Taiwán, como una invasión por parte de China. Si Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo de paz, pues también sería un cisne blanco, ¿no? En este caso muy positivo para los mercados. Que los bancos centrales se mantengan hawkish. Aquí hay que prestar atención a las políticas implementadas por los gobiernos también, que pueden servir de contrapunto. Así que, bueno, esto va a depender mucho de lo que haga la inflación. Que hay una recesión profunda a nivel mundial. Esto es clave, ¿no? Para que esto no ocurra, que China mantenga el crecimiento. Si sale de la política de COVID cero, pues ahí tendríamos otro cisne blanco que haría que, si las perspectivas es de que pudiéramos entrar en una recesión dura, pues que definitivamente no sea tan dura y que hubiese un aterrizaje más suave. Para ello, China va a ser clave. Luego tenemos riesgos como que aparezca un riesgo crediticio sistémico. Hasta ahora hemos visto que siempre históricamente los ciclos de ajuste de la Fed han terminado con un evento financiero. De momento hemos tenido uno que ha sido la quiebra del exchange FTX, que esto se puede extender, ya veremos a ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega. Y por otro lado, bueno, pues tendríamos deflación de la deuda. Cuando los precios caen, el valor de la moneda aumenta, provoca un aumento del valor de la real de la deuda, sobre todo para aquellos países pues, que tienen una exposición mayor a otras divisas. Así que estos serían los cisnes negros a tener en cuenta. En cuanto a eventos financieros, lo que decíamos, ¿no? Hablábamos de que siempre ha ocurrido algo. Bueno, pues en este caso habrá que fijarse muy cerca en Credit Suisse, porque podría ser también un cisne negro, aparte del FTX, que Credit Suisse pues llegase a tener mayores dificultades y que eso, pues sobre todo si llegase a tener una quiebra, ¿no? Habrá que fijarse muy bien en ese sector financiero, sobre todo en Credit Suisse. Dicho esto, ¿qué podemos esperar de los índices? Pues mira, si nos fijamos en el E6 MSCI World, el ETF, que nos indica que está haciendo a nivel global el mundo, vemos cómo los indicadores técnicos empiezan ya a girarse al alza, indicando que efectivamente algo ha cambiado en el mercado, y nos faltaría que termine por romper la zona de los 114,44. Si viésemos de aquí a final de año una ruptura por encima de esos niveles, posteriormente correcciones que pudieran venir, para mí ya sí que serían un buy the dip, a pesar de que pudiéramos tener una cierta lateralidad durante el primer semestre, porque vamos a tener por un lado menores resultados empresariales, menores beneficios, pero por otro lado la expectativa del mercado de que la liquidez va a volver a surgir a medida que los bancos centrales bajan los tipos. Bueno, pues ahí podríamos tener cierto rango lateral, pero el mínimo, si rompemos sobre todo esos 114,44, podríamos haberlo visto ya en 2022. Vemos como el histograma del MACD empieza a aumentar, indicadores como el momentum también empiezan a mejorar y le faltaría muy poco a la curva de Copop para ya dar la señal definitiva de que lo peor ha podido pasar. Tenemos al SP500, que en este caso estaría al nivel de los 4.155. Ese sería el nivel clave para ya plantear que el mínimo lo hemos visto. Todavía faltaría, evidentemente, romper esa directriz bajista, ¿no? que une los mínimos decrecientes, los máximos decrecientes. Pero ¿por qué yo soy optimista? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el índice como el Dow Jones Wall Street ya hemos visto esa ruptura, ¿no? Y por tanto, si los demás tendiesen a hacer lo mismo que el Dow Jones, pues lo normal sería pensar que los mínimos quizás ya los hemos visto, ¿no? Y que a pesar de que podamos tener volatilidad en el mercado, sea muy difícil ver los mínimos de 2022 volver a romperlos. En el caso del Nasdaq sí que aquí pues hay mayor debilidad, porque sabemos que es tecnología, la tecnología sigue sufriendo ante un entorno de tipo de interés alto, pero bueno, pues habrá que fijarse sobre todo en los 12.902 12.903 cierres mensuales por encima de esos niveles, tanto que pueda ser en noviembre como en diciembre. Si ocurriese, sería una noticia también definitiva. Y en el caso de Europa ya lo hemos visto también, rupturas al alza de la directriz, recuperamos la media de 10 meses, por tanto, indicadores cruzándose al alza. Europa, incluso a pesar, ¿no?, de que inicialmente los inversores pudieran pensar que la crisis económica pueda ser mayor en Europa que en Estados Unidos, parece que el mercado no está descontando eso, ¿no? Parece que el mercado está descontando que como el Banco Central Europeo va a tener una tasa terminal menor, pues que la crisis pudiera ser menor, ¿no?, que en Estados Unidos. Esto es lo que el mercado nos está anticipando ya directamente con los precios. En el caso del DAX alemán también ha roto al alza, por tanto positivo, histograma creciendo, momentum cruzándose al alza también, al igual que el CAC 40 francés. Y luego tendríamos al índice italiano, que lleva mayor retraso, aunque también rompiendo la directriz,
y tendríamos luego al IBEX 35 que todavía le faltaría mucho por recorrer hasta romper esa directriz. Por tanto, fortaleza en Europa, en el Eurostock, en el DAX y en el CAC 40 francés, mayor debilidad en el FTSE italiano y sobre todo mayor debilidad en el IBEX 35. En el caso de Japón, tenemos un canal bajista que nos confirmaría que lo peor podría haber pasado si rompe los 28.740. Y luego tendríamos China, que es el que más retraso lleva, porque efectivamente con una política de COVID cero en la que está impactando claramente el crecimiento económico, pues de momento lo está pasando peor. Otro gallo cantaría si realmente viésemos un giro radical en esa política de COVID cero. Aquí, bueno, pues habrá que vigilar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes que tenemos desde 2021. Tendríamos que empezar a ver rupturas de esa directriz para empezar a ser más optimistas en el largo plazo. Así que eso sería el resumen general de lo que tenemos para expectativas 2023. Inicialmente, mayor predisposición a bonos en el primer semestre y a partir del segundo, mayor predisposición a acciones de riesgo. Mientras tanto, mientras que en el primer semestre los bonos pueden hacerlo mejor, si estamos en bolsa, pues seguiríamos pensando en sectores defensivos. Así que lo dicho, que tengáis un feliz año, una feliz Navidad. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.